El niño sobre las vigas. Un sujeto caminaba de ida y vuelta dentro de la sala de su casa con un andar nervioso, acababa de mirar por un holograma de transmisión, televisión de la época, algo muy inquietante, que literalmente interrumpió la transmisión habitual del momento. Dicha persona era un joven llamado Thomas, un hombre de estatura mediana, un humano común y corriente, ligeramente solitario en su vida cotidiana, pero no así en su vida laboral. Después de los miles festejos sobre su avenida, que yacía en uno de los mega rascacielos más elevados de la ciudad de Landón, no podía encontrarse más nervioso y estresado, y no es que esta persona sufriera de ansiedad, o algún problema clínico más evidente, sino que aquellos tumultos apreciables, las luces destellantes que pululaban más que de costumbre, y, sobre todo, el pasar infinito de las naves personales alocadas, acrecentaban su estado. Se trataba de los festejos tradicionales de la batalla ganada por la nación hegemónica de esa época, Landón, un espacio enorme extendido sobre lo que alguna vez fue la fortaleza más grande de otra elevación humana que desapareció. La ciudad central de la mencionada nación, era la única que existía, no habían poblados ni ranchos, no había pueblos abandonados ni cabeceras municipales, todo residía en una única capital, y el resto del territorio, estaba dividido en dos partes, donde la más pequeña eran las áreas verdes, que de hecho eran casi desconocidas para la mayoría de la población. El oxígeno presente se había reducido en un 50% a comparación de otras épocas, y quizás la humanidad había evolucionado para vivir a pesar de eso. La ciudad se mantenía vivida y enorme como de costumbre, como cualquier ciudad de todas las épocas, las inmensidades de una urbe, generaban un potente enervante en la raza humana que se enardecía en poder como de costumbre, los excesos, las trivialidades y problemas, eran parte como siempre de todos sus habitantes. La ciudad de Landón, era, además de una gran urbe, las inmediaciones totales de una nación, parte de las 5 mencionadas, donde una persona de edad mediana caminaba largos pasos, por encima de un gran pasillo, seguido por los que parecían sus compañeros de trabajo. Dicha persona mostraba siempre obediente como subalterno de tipos cuello blanco, y sensible con quienes pudieran estar por debajo de él. Lea, era su compañera como de costumbre, inseparable desde la pequeñez, y seguidora indiscutible de Tom, le apreciaba bastante, pues era una de esas chicas que solían valorar a hombres sensatos y de sentimientos equilibrados como lo era este, además de que ciertamente, él estaba ahí siempre que ella lo ocupaba. Estaba cerca de cumplir los 25 años, y poco le faltaba para completar una jornada habilidosa y compleja de 7 años dentro de su trabajo como arquitecto. Siempre fue esa su pasión, y era el mejor en lo que hacía, jamás pudo quedar mal ante un nuevo proyecto, o incluso alguna dirección concreta para llevar a cabo sus ideas, él se iba más allá de las expectativas. Evidentemente tuvo un oscuro pasado, muchas desgracias y descontentos fueron su compañero antes y después de realizarse en su vida independiente, y claramente esto no fue en lo absoluto un limitante, sino por el contrario un aliciente para su lucha diaria. Lea, era una mujer de su edad y de porte elegante, a diferencia de Tom, su vida siempre se basó en bendiciones y herencias, no podía comprender del todo a su mayor compañero, pero este valoraba bastante su capacidad de empatizar con su pasado, aun cuando este ya se encontraba totalmente en otro nivel. Acabaron de comer, justo a la mitad de la jornada del día, sobre el muy concurrido pasillo de los restaurantes y bares sobre el mega rascacielos de Quantum. Este era el sitio favorito de Tom desde tiempos inmemoriales, y agradaba también a su compañera que evidentemente no tiene el mismo tiempo que él compartiendo dicha rutina. Llegó la tarde, y dejó a su compañera en su casa, la misma aún vivía con sus padres, en una lujosa casa que únicamente en los sueños de Tom podía imaginar, incluso para su bien librado estatus actual. Justo al descender del vehículo, comenzó a ser víctima de un gran dolor de cabeza que no podía explicarse, pero que tenía tiempo sintiendo los últimos días, evidentemente ya no podía ignorarlo, a pesar de que su vida, le provocara disponer de tiempo nulo incluso para enfermarse. Tom no era de esas personas que se enfermaban a menudo, de hecho, siempre se destacó sobre los demás por ese detalle, únicamente había pescado un resfriado en algún momento de su infancia, era un detalle que enaltecía su orgullo propio, pero evidentemente pensaba que se trataba de la buena seguridad en salud que se gozaba en aquellas épocas. Sus sueños se habían convertido en factores cada vez más visibles en su vida, a pesar de que siempre fue una persona centrada y pocas veces tomaba en cuenta dichas pequeñeces, pero inclusive durante el día, podía sincronizar las visiones de sus sueños.
Lea era tan íntima con Tom, que no podía engañarla bajo ninguna circunstancia. Ella sabía, que día a día, su compañero Tom cambiaba un poco más y no comprendía la razón, pero se sentía decidida a cuestionarlo. La chica caminó hasta la puerta, sobre las inverosímiles fachadas de su bello hogar, que múltiples veces, deseaba enormemente conocer por dentro. Sin embargo, Lea no quería, por alguna razón, que este pasara, desde los pocos años que la había conocido, sin la necesidad de indicarlo con palabras. Más bien, era un hecho que Tom podía interpretar a la perfección debido a sus expresiones. A él no le importaba aquello, sabía que llegaría el día. Ni tampoco, había visto a los padres de Lea en su vida, aun cuando sabía que se hallaban detrás de esas elevadas fachadas. Su convicción le hacía pensar, que, si en algún momento éste llegaba a tener una historia más romántica con ella, debía guardar el respeto. Por otro lado, el viaje que se aproximaba, en el cual dejaría todo atrás junto con ella, le hacía pensar que ese día no llegaría nunca. ¿Cuándo vas a dejar de fingir? Dijo Lea girándose antes de pasar su tarjeta doméstica por el holodetector de la puerta. Le dirigió una mirada de soslayo, la misma siempre lo hacía temblar. No sé de qué hablas, contestó con abatimiento. Sé que sospechas lo mismo que anuncian en la televisión, debes relajarte un poco más. Pronto podremos irnos de esta nación, y sentirte más tranquilo. No, realmente no estoy tomando en cuenta eso, siento mucha presión con los informes de Grandel. Claro que sí, los informes que me dijiste habías terminado la semana pasada. Contestó burlesca su compañera. La próxima vez que quieras mentir, asegúrate de pensar si ya lo has realizado. Tom llevó su brazo por detrás de su nuca. Quiero que te relajes, sé que aún estás sensible por la pérdida reciente, pero debes levantarte. Ya estoy bien, te lo aseguro. Ahora que, si estás preocupado por la amenaza televisiva de la mañana, en verdad que voy a golpearte. Te veré mañana. Indicó Tom besando la mano de Lea, la misma acostumbraba a llevar guantes de satén de color blanco que dejaban un aroma de gardenias impregnado sobre su nariz. Realmente amaba eso. Tom se giró para encaminarse hacia su vehículo velozmente, pero la mano de Lea le detuvo en seco, tomándolo del brazo. Se giró, entonces Lea le propinó un beso en los labios de manera corta y sutil. Tom estaba incrédulo, la miró fijamente con los ojos denotando estrellas entre las pupilas. Tom, el viaje de negocio solo fue un pretexto para estar contigo. Yo te obligué a firmar ese contrato de la nueva venta, porque quiero irme contigo. Tom se acercó impresionado de las palabras. Pepero, ¿no tienes aquí tu vida? ¿Qué hay de tus padres? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Mis padres me apoyan. Creo que ya soy, ahora, más un estorbo para ellos que una alegría. Dijo Lea riendo brevemente. Este contrato lo inicié yo, por lo que debo respetarlo. Siempre estuve enamorada de ti, pero eres muy atolondrado, no dices lo que quieres, aun cuando sé que sientes lo mismo o más que eso. Te dije que tenías que concentrarte, pero no solo por tu obligación laboral, sino también la que ahora tendrás conmigo. Dijo la joven sutilmente, mientras le dedicaba una sonrisa. Pero. Tom estaba por retroceder, pero miró una vez más las blancas torres en miniatura que se alzaban junto a la pared de la entrada. Aún no estoy preparada. Siento que no entenderías si ves mi secretito dentro de las puertas, pero pronto lo verás. No planeaba presionarte en nada, aseveró Tom nervioso, mientras negaba con las manos extendidas. Solo te diré, hoy, que quiero que cuidemos muy bien de esto que tengo, ahora que nos iremos, quiero que me lo prometas. Tom la miró sorprendido, no pudiendo dejar de evidenciar su enorme sonrojamiento. No tenía idea de lo que ella hablaba, sin embargo, no quiso indagar, siguió su encargo, asintiendo con la cabeza. Dilo por favor, suplicó Lea finalmente. Acercándose ligeramente a su compañero. Te lo prometo aunque no sea lo que te refieres. Ya lo verás. Agregó finalmente. Ahora sí, vete, o la temperatura descenderá demasiado antes de que llegues a tu casa. Te veo mañana. Caminó hacia atrás, para retomar su vehículo, pero inmediatamente giró su mirada hacia atrás. Tenía la sospecha de que la chica aún lo miraba, en efecto así era. No podía ignorar sus principios, no entraría con ella, no sabía si realmente la razón se debía al temor profundo que sentía sobre sus padres, o a pretender realmente que podría terminar casado con ella.
Sin embargo, era una chica muy linda, numerosos jóvenes de la edad de Tom se miraban ir y venir siempre en su búsqueda, sin importar la presencia de este, de hecho, se mantenía a raya cada vez que sucedía, únicamente bajaba su mirada sin más. Llegó a su auto, un vehículo bastante bello, con cromos y brillos a su alrededor, casi la última generación para esas épocas. Miró de nuevo hacia atrás, evidentemente ya se encontraba otro chico con un pie de fuera de su amplia camioneta cual ave de carroña al mirar al león lejano, y como de costumbre, bajó la mirada, con un gran abatimiento, sin embargo, sabía que aún no tenía un lazo estrecho con ella, dado a eso, no se pensaba como alguien celoso. Pero regresó la mirada una vez más, la chica lo miraba directamente a él, como si le reclamara que hiciera algo al respecto para quitarse de encima al chico en cuestión. Tomó su puesto y salió de la vista, perdiéndose en las inmensidades luminosas de la ciudad de Landón. Lejos de sentirse tranquilo, dado a las palabras de ella, estaba cada vez más desconcertado, imaginando lentamente esas palabras. Mi secretito, dichas palabras las repitió durante el trayecto por las altas avenidas aéreas. Llegó después a su casa, justo al momento en que una nueva visión se apoderaba ligeramente de su mente. Las mismas eran muy sutiles, no podía comprenderlas a la perfección, pero comenzaban a preocuparlo. Ya que pensaba que realmente podía ser el inicio a su primera enfermedad, no podía concebirlo. Esta alocada actividad realmente me está matando. Resopló al aire Tom. Pero solo tenía un interés en particular, por encima de todo, inclusive el tolerar mirar a un Casanova sobre las puertas de su compañera más fiel, pensaba únicamente en la noticia que miró por la mañana, acerca de una amenaza, mencionada antes por Lea, que realmente se trataba de un rumor social. Las imágenes se trataban de un vídeo filtrado por algún chaval por la mañana, sin embargo, lo que le llamaba la atención a Tom, era el hecho de que esa clase de cosas no ocurrían nunca, no al menos con la gigantesca y absorbente seguridad que englobaba todos los aspectos en la vida de esa época. Y en donde las bromas eran poco toleradas o simplemente no permitidas en las transmisiones. La seguridad estaba en su máximo. Tom intentó conciliar el sueño, acostándose sobre las frías sábanas que desde hace algunos pocos días Lea le había hecho el favor de lavar, pensando e imaginando un mundo completo con ella, y además con la pesadez que le originaba el pensar en la amenaza. El joven se dispuso a leer un poco, quería disminuir sus asperezas, pero notó que aún era muy temprano, o al menos para la vida nocturna en su ciudad, que prácticamente no se dormía. El día siguiente no iban a trabajar nadie en su corporación, por lo que fácilmente podría salir. Y casi estuvo tentado a hacerlo, pero tenía una lógica simple. Si Lea era así de correcta, para quedarse en casa, este no tenía por qué ser distinto. Sus ojos comenzaron a cerrarse mientras miraba los hologramas con transmisiones en vivo de información, se encontraba ya muy cansado, cuando repentinamente los sonidos comenzaron a apaciguarse de un modo sospechoso. Las afueras de su edificio, al menos podían sentirse el movimiento de los vehículos, de las personas sobre los altos puentes, inclusive las charlas y murmullos de todos aquellos que compartían su edificio, vivía en una de las zonas con más movimiento de la gran urbe. Pero dentro de sí mismo, y en el hecho de estar medianamente dormido, algo extraño sucedía, una risa estridente, como si alguien se encontrara justo afuera de su casa. Posteriormente, unas imágenes invadieron su mente, no podía entender de dónde venían, pero era lo que menos pensaba, pues solo podía observar. Se hallaba dentro de una gran calle invadida de fuego, aunque era un fuego repartido en halos perfectamente acomodados, a lo largo de la banqueta, justo al final de la misma, una luz más intensa cubría el fondo, como si algo más fuerte, inclusive que el fuego, lo estuviera iluminando. Tom caminó por entre la calle, pero solo fue suficiente dar 2 pasos para mirar su peor pesadilla. El sujeto que había mirado por la televisión la mañana del mismo día había aparecido al fondo, aunque únicamente como una sombra, la silueta del sujeto era lo único a su alcance. ¿Quién eres tú y qué quieres? Dijo Tom con aire nervioso, comenzando a retroceder. Pero la presencia no respondió, únicamente comenzó a acercarse, pero con un paso totalmente mecánico y lento. Después levantó una mano a la altura de su hombro hacia adelante. Tom miró todo a su alrededor, quería girarse o realizar cualquier acción, pero no podía hacerlo, una presión energética lo tenía preso, no podía moverse demasiado, solo podía observar cómo el sujeto cada vez estaba más y más cerca. Justo cuando algo extraño comenzaba a salir de la mano del sujeto, algo brillante y fugaz, despertó, percatándose de todo.
Se levantó de su cama totalmente sobresaltado, su reacción no había sido la habitual, en la que el común denominador se relaja después de percatarse de que todo había sido un sueño, por el contrario, se levantó de golpe, y con un estrépito de las paredes de su casa cerró la puerta y se lanzó hacia uno de los edificios de enseguida para abordar su vehículo y escapar hacia la casa de uno de sus conocidos. Tenía la absoluta seguridad de que aquello no había sido para nada un sueño sin algún significado, había sido una premonición. A través de su comunicador, contactó con un fiel compañero y abordó hacia su casa, pero él mismo no se encontraba ahí, indicándole que se hallaba en uno de los bares de la calle Reún. Se sentía algo estúpido de comprender que el destino le había hecho si osó llegar ese día a un bar, justo la acción que no pretendía dicha noche. Llegó al bar y lo recibieron sus compañeros de la oficina, de una manera ligeramente burlesca, pero admirada. Vaya Tom, ¿hasta qué decidiste venir a ignorar esos estúpidos principios? Dijo uno de ellos. Lodge, necesito hablar contigo a solas un momento. Dijo Tom con firmeza. Los demás apagaron la sonrisa que les había provocado el comentario de Lodge. Al mismo no le quedó más que obedecer, entendía perfectamente las expresiones de su compañero cuando realmente hablaba en serio, se trataba de un buen tipo. Caminaron ambos hacia la izquierda, atravesando numerosas mesas y sujetos que invadían el libre movimiento por los pasillos, sin observar las miradas de abatimiento en los compañeros que permanecieron en la mesa. Y se sentaron en la barra alta donde se ofrecían las bebidas. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Ocurrió algo con Lea? ¿Por fin te decidiste a ahuyentar a tus rivales? Debemos salir de aquí cuanto antes, creo que está a punto de ocurrir algo terrible en la ciudad. ¿Pero de qué estás hablando, Tom? Estoy completamente seguro, después de la amenaza de la mañana he tenido la completa seguridad de que algo no anda bien. Por Dios, no te has de referir al loco que se presentó por el holograma, ¿verdad? Dios mío, Tom. Tú eres más inteligente que eso. Lo sé y estoy de acuerdo, pero pasé a través de los militares, los mismos se miraban nerviosos, ocultan algo, estoy seguro. Sí, también lo vi, pero por favor, esos sujetos siempre están nerviosos de cualquier cosa. Recuerda que Landon nunca ha tenido una buena relación con la nación de Verdiant, seguramente las amenazas continúan, es solo eso. Quizás utilizaron únicamente a un loco para generar psicosis como justo ahora tú lo experimentas. No, la nación de Landon no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es? ¿Me podrías decir? Retó Lodge con rostro desconcertado, no había imaginado que uno de los hombres más centrados se prestara para tales tonterías. Miré a alguien en un sueño hace unos momentos, y... Por favor, Thomas. No me vas a decir que ahora actuarás como un niño con miedo a la oscuridad. Pero este no tuvo tiempo de completar su comentario. Un sonido extraño llamó la atención de todos los presentes, había sido un sonido totalmente ensordecedor, como el de una trompeta por los aires, abarcando todo el firmamento. La mayor parte de los presentes, que no estaban totalmente distraídos en alguna plática o sonido, comenzaron una serie de miradas entre ellos, algunos otros miraron hacia las afueras del penthouse. ¿Qué diablos es eso? Exclamó alguien en la puerta de salida, justo cuando todos los sonidos se apagaron. Las luces comenzaron a parpadear extrañamente y un ligero temblor sacudió el edificio. Pero fue tan leve que no generó pánico alguno, pero sí la llamada de atención de todos. Las luces se apagaron por completo y Thomas se levantó de su lugar para seguir al sujeto que había hablado ante todos. Las luces de los mega rascacielos que acompañaban el mismo en el cual se ubicaba dicho penthouse, también habían desaparecido, dejando casi en las tinieblas todos los alrededores. En esta ocasión algunos gritos sí pudieron escucharse, aunque únicamente de las mujeres presentes. Ya que, el hecho de mirar los mega rascacielos totalmente en tinieblas, les daba una imagen totalmente lúgubre y tenebrosa, únicamente las luces de las naves que abarcaban las líneas de tránsito eran las únicas luces visibles en la ciudad. Los temblores volvieron con ligereza y en ocasiones con más intensidad. Pues tan loco e infantil no estabas, compañero. Dijo Lodge con resignación. Tom lo miró con frialdad, denotando un terror intenso. Las nubes tormentosas se hicieron presentes, acompañadas de una ligera luminosidad sobre las mismas que hacían creer que la luna estaba cerca, sin embargo, algo más lo provocaba, las pequeñísimas figuras de objetos cubrieron el cielo, se trataban de naves, y al parecer eran bastante grandes, posicionadas en fila, con una formación bastante reconocible para Tom, quien de inmediato estalló en inseguridad.
Lotz, hazme caso, debemos abandonar este lugar de inmediato. ¿Qué crees que sean esas naves? No lo sé, pero ninguna alarma de alerta se ha encendido, esto es lo más extraño del mundo, normalmente nadie apagaría las luces de esta manera sin avisar nada. ¿Será obra de la nación de Verdiant? No. Les digo que es algo más. Debemos irnos de aquí. Bramó Tomás al perder la paciencia, hecho totalmente imprudente, ya que en esta ocasión el pánico cubrió la zona. Todos los presentes comenzaron a correr desesperados. Sobre la ciudad siempre había un código preciso. Mantener la calma sobre todas las cosas, ya que todo tenía una explicación clara y una solución inmediata, dada por el mismo gobierno de Landón. En cualquier catástrofe siempre había sido así, había una efectividad tal, que el pánico había sido cosa del pasado, sin embargo, en esa ocasión, ya habían pasado más de 12 minutos sin respuesta alguna de nadie en lo absoluto, además de que prácticamente ya nada estaba funcionando sobre los inmuebles, y todas las naves de tránsito de la ciudad únicamente estaban escapando. Los presentes también emprendieron el escape y Thomas se les unió, justo al lado, Locke lo acompañó, hasta que llegaron a su vehículo correspondiente en la zona de naves. Abordaron la nave y escaparon emprendiendo el retorno, las naves sobre el cielo estaban recorriendo de norte a sur el espacio aéreo. Pero nadie quería saber de lo que se trataba, únicamente escaparon. Llegaron a la zona más baja de las calles y avenidas, justo donde se pensaba que sería más seguro, donde miraron finalmente una aglomeración de autoridades rodeando un enorme grupo de civiles. Bajaron y caminaron hacia allá. Las terribles oscuridades cubrían demasiado todo, ya que los edificios eran tan abundantes, que generaban demasiadas sombras por dichos rumbos, solo las luces de los policías eran lo único visible entre todo. Voy a avisar a Lea, iré por ella para escapar. Dijo Tom. Los policías estaban hablándoles a los civiles, quizás tratando de recuperar el control y la calma. Tom se acercó a escuchar. Regresen a sus locales quienes trabajen aquí, no hay por qué tener, las luces de emergencia van a ser encendidas en cualquier momento. Dichas naves solo son un simulacro de nuestras fuerzas, no hay nada que temer. Por favor retornen. Dijo quien estaba a cargo. Pero todo había sido falso, una enorme explosión terminó con la tranquilidad. La misma venía desde las alturas, donde no era visible más que la parte más alta debido a la profundidad en la que se encontraban entre los mega rascacielos, pero una estela de luz provocada por fuego se expandió terriblemente, iluminando los ojos de todos los presentes de inmediato. Pero generando una reacción muy tardía sobre los mismos por la incredulidad. Más explosiones comenzaron a hacer temblar la tierra donde se hallaban, inclusive los estruendos eran tan potentes, que las paredes del material más fuerte y elástico de la época cedieron de inmediato, provocando grietas y escombros rápidamente. Los presentes se dispersaron entre tumultos enardecidos y estrépitos de las pisadas y caídas que tenían al intentar abordar las naves o de ponerse a salvo dentro de los mismos inmuebles, cerrando las aberturas. Tom miraba todo aquello con detenimiento, con una terrible sensación en su estómago. Ni siquiera él mismo había creído del todo que su inseguridad haya sido verdadera, no podía concebirlo. Estaba totalmente en un trance del que no podía salir, no podía dejar de contemplar las luminosas llamaradas de fuego expandiéndose lo más alto que jamás miró en su vida, imaginando detenidamente lo que podrían estar sufriendo los que se encontraban en esa dirección, o quizás lo que no sufrían, ya que seguramente habían fallecido al instante. Alguien lo estaba moviendo bruscamente, tomándolo de los hombros con fuerza. No se había percatado, pero su compañero Lobs lo estaba haciendo reaccionar, salir de ese trance en el que se hallaba. Ni siquiera podía escuchar lo que éste decía. Amigo. Tienes que reaccionar ya. No tenemos mucho tiempo para salir de aquí. Tenías razón en todo. Vámonos. En cualquier momento podría llegar hasta este lugar alguna explosión. Tom reaccionó finalmente, corriendo justo a su compañero para volver a la nave. Si nos tardamos un poco más, vamos a perder la nave, en este momento no podemos fiarnos de nadie. Sí, tienes razón. Tom llamó a Lea, quien seguramente debía estar muerta del miedo en ese momento. Lea. Aguarda un momento. Iré por ti de inmediato. Tom. Quería hablarte. Solo estaba pensando en ti. Pero Roberto me ha recogido y ahora estamos en la zona de resguarde de los Zens, ven acá. Te espero. Tom se sintió estúpido de escuchar lo último, era evidente de que el mismo tipo que había quedado con ella al final, la había sacado de su propia casa junto a sus padres. ¿Qué sucede?
¿Todo bien? ¿Iremos por Lea? Cuestionó su compañero. Tom asintió con la cabeza con frialdad. La nave voló lo más rápido de lo que podía soportar su motor. Inclusive Locke ya se hallaba asustado más por la manera de manejar de Tom, quien siempre fue alguien mesurado e inseguro de manejar rápido. Vaya, sí que estás enamorado. Ambos no podían creer lo que miraban sus ojos al encontrarse desde tales alturas, donde todo se podía observar. La hermosura de la ciudad, que siempre fue un deleite para Tom, ahora estaba acompañada de fuego y destrucción por todos lados. 3 mega rascacielos de hecho estaban derribados, algo impensado, ya que los mismos medían más de 7 kilómetros de altura. La imagen de eso, era lo más terrorífico de lo que podían soportar sus ojos. Trató de no mirar más. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué nos están atacando así? Dijo Lotz con voz quebrada, al borde de las lágrimas. Pero si surgió la curiosidad de saber qué es lo que lo estaba provocando, pues este no recordaba que las naves y sus misiles tuvieran tal poder para dejarlo todo destruido en cuestión de segundos. Sin embargo, no podía observar nada, únicamente una llamarada de fuego de 3 kilómetros de longitud formarse desde las lejanías al parecer de la nada, no podía entenderlo. Bajaron finalmente al llegar a la zona indicada, bajando desde antes, debido a la extraña sensación de que serían alcanzados en cualquier momento. Si pudo observar en cambio, varias naves similares perseguirse unas a otras en el lecho, pero a distancias que eran casi imposibles de divisar, pues el humo, el exceso de luminosidad y el fuego lo impedían. Al bajar fueron interceptados por varios oficiales fuertemente armados, justo por enfrente tenían el gran edificio de resguardo, que más que ser grande, era sumamente espacioso, se profundizaba metro abajo, donde una enorme multitud aguardaba para incidir. Los oficiales tomaron fuertemente a Tom y Lotz, parecían molestos de la acción de ambos. ¿Qué creen que estaban haciendo al volar de esa manera civiles? Estaban justo en la zona más riesgosa para ser alcanzados por las llamaradas. Serán fuertemente castigados después de esto, no siguieron las normas. Ahora pasen hacia la multitud. Tom ni siquiera prestó atención a las palabras de los mismos, en otra ocasión incluso le habría provocado miedo, siempre fue seguidor indiscutible de las reglas, evitaba cualquier confrontación, pero estaba demasiado ocupado recordando las imágenes de la destrucción. De inmediato alguien se lanzó en sus brazos antes de que pudiera darse cuenta de lo que ocurría, se trataba de Lea quien lo recibía con júbilo. La misma parecía haber llorado momentos antes. Quería verte tonto. Dijo la chica. Tom estaba en shock. Ya estoy aquí, estaba muy preocupado, no debí dejarte en tu casa sabiendo que ocurriría esto. Pero ¿cómo es que lo sabías? Dijo Lotz por detrás, quien esta vez lucía atemorizado al mirar a su compañero, quien básicamente se había convertido en alguna clase de loco profético. No lo sé, algo me lo indicó desde el inicio. ¿Creen que las amenazas de la mañana tengan algo que ver? Dijo alguien al fondo. Por supuesto. Pero no puedo entender cómo no nos previó nuestro gobierno, ese siempre fue su concepto. Bramó Tom. Guarda silencio civil. O será sacado de aquí. Gritó un militar a la izquierda que resguardaba a todos los presentes. Tom lo miró, parecía querer objetar, pero no lo hizo. Se acercó en cambio a este, quien lo miró sorprendido. No me digas civil como si tuviéramos edades diferentes. Sabes que tengo razón, porque tú también eres un afectado. ¿Sabes quién nos ataca? Para sorpresa de Lotz, quien seguía a su compañero, el militar no contestó de alguna manera agresiva, pero lo miró sorprendido. No, no tenemos idea. ¿Eres un militar, no? ¿Por qué no están luchando? Esta vez el soldado frunció el ceño sin responder y se giró. No quiero volver a saber de ti. Vete para aquella dirección civil. Tom obedeció esta vez, caminando hacia la entrada junto con todos. Ni siquiera él mismo podía comprender cómo podía sentir tal rabia e impotencia de no poder hacer algo al respecto sobre lo que vivían en ese momento. Oye, tranquilo compañero, estás que ardes. Vaya, jamás te miré así. Pero lo peor llegó, y fue sin previo aviso de nuevo. Tom apenas pudo apreciar la llamarada acercarse por el rabillo de su ojo, cuando toda la zona de resguardo voló en pedazos. De hecho, Tom salió volando varios metros al aire hasta caer casi al mar que tenía a pocos metros por debajo de una gran plataforma de concreto. Volvió su mirada, y se miró a sí mismo, no tenía ningún daño, pero al ver hacia el frente, fue testigo de cómo la mayoría había sido asesinado. Lea. Lodge.
Gritó Tom de inmediato. Aquí estoy, compañero. Dijo Lotz arrastrándose, para luego levantarse casi sin daños. ¿Dónde está Lea? Lea. No lo sé, pero creo que ya no nos queda mucho tiempo, vamos a morir. En una escena francamente triste, Tom miró cómo su compañero caía hacia atrás, justo al borde de la plataforma hasta desaparecer en medio del frío, oscuro y volátil mar. Lodge. No, amigo. Bramó acercándose al mismo borde con la mano extendida, pero ya no lo miró más. Se volvió, la voz de Lea había llamado su atención, y efectivamente, la misma se hallaba lejanamente, por en medio de paredes destruidas. Corrió rápidamente tras esta, cuando vio al mismo militar apoyando a otras personas que de igual manera habían sobrevivido. El aire ya era caótico. Tom comenzaba a pensar seriamente en que podría morir en cualquier momento al igual que todos, ya no había escapatoria. Pero Lea lo miró y corrió a los brazos de Tom. Gracias a Dios te veo. Tenemos que ocultarnos mientras esto se calma. Una voz atrajo su atención a la derecha, el militar les indicaba que se movieran hacia esa dirección, donde más personas se encontraban ya ocultas. Caminaron hasta unirse. ¿Qué va a pasar ahora? Dijo Tom hacia el mismo soldado con el que había discutido. Vamos a esperar aquí, la entrada al almacén está totalmente destruida y tapada, el ataque la cerró. Es extraño, es como si hubieran evitado que entráramos, sea quien sea que nos haya atacado. Lea estaba aferrada a Tom mientras esperaban acostados en el suelo, recargados en la pared destruida. Se giró hacia su izquierda, una mujer soldado los acompañaba, con un bebé en sus brazos, lo que la llenó de ternura. Es hermoso que se hayan salvado también. La mujer la miró y le sonrió. Quisimos salvar a más personas, pero es demasiado tarde. Lea se acercó al bebé y lo tocó con delicadeza y cariño. Qué bonito, ¿cómo se llama? Fabricio. Estábamos con él cuando sucedió todo, por eso, no he podido fungir mis labores como quisiera. Pero él está bien, y es lo que importa. ¿Tú tienes hijos? Cuestionó la joven soldado. No, pero quiero ser madre un día. Se giró hacia Tom, mirándolo con aprecio. El mismo que se encontraba platicando con el militar, se giró hacia Lea al escuchar sus palabras, poniéndose nervioso ante eso. Querrás, ¿verdad, Tom? Sí, me encantaría. Dijo sin más. Esta lo besó. Tom quedó frito ante eso, pero continuó su beso. Gracias por preocuparte por mí de esa manera, desde siempre quise terminar a tu lado por siempre, pero, miraba que tenías inseguridades, qué cosas, que una guerra nos haya unido. Tom la miró sonriente. Jamás se había sentido tan bien, a pesar de vivir aquello. Saldremos de esta, ya verán. Por cierto, ¿dónde está Lotz? Tom la miró con seriedad, bajando su mirada después. No logró sostenerse, falleció. Alguien llamó su atención con gritos desesperados, se trataba de una niña, quien corría al parecer sin una clara idea de a dónde. A atravesar los escombros con varillas sueltas, fue atrapada por una de ellas cayendo al suelo. La mujer soldado se levantó, dejándole al bebé a su esposo, quien nos comprendía lo que hacía. Espera, Milla. Iré contigo. No. Cuida al bebé. La mujer accedió en ayuda a la niña, tratando de liberarla de su apresamiento, pero no conseguía hacerlo. Repentinamente, la enorme ráfaga de viento que los golpeaba comenzó a elevar los escombros aún más, provocando que la mujer que acudía en la ayuda de la niña, cayera al suelo. El esposo de aquella mujer, se levantó, sin embargo, y previo a eso, Lea miró fijamente a Tom con una sonrisa, antes de levantarse con rapidez, acudiendo en la ayuda de ambas féminas, aún ante la sorpresa de ambos sujetos. Sin embargo, al momento de tirar de las varillas, para seguirla, Tom se percató de algo inusual. Alguien los estaba observando desde el techo del edificio próximo. Él mismo portaba una túnica extraña y era acompañado de 3 sujetos más, quienes bajaban de una nave que jamás había visto. Tom continuó con la intención de acompañar a Lea, pero una nueva llamarada cegó la visión de este. Uno de los sujetos había realizado algún tipo de ataque desde esa distancia, estrellándolo en donde se encontraban ambas mujeres ayudando a la niña, desapareciendo al instante de la vista de Tom y del militar. Lea. Milla. Ya no pudieron hacer nada, habían sido lentos al acercarse. El fuego cesó, revelando una lamentable vista.
Ya no se encontraba Lea a la vista, ni la militar, así como la niña atrapada que yacían juntas en el suelo apenas segundos atrás. Tom corrió lo más rápido que pudo hasta comenzar a apartar los pedazos de pared que habían quedado sobre la misma, así como el militar hacía lo propio con su esposa, sin éxito, realmente no había rastros de nadie. Pero Tom no pudo aceptar la idea tan fácil como quizás el militar a su lado que permanecía inerte, quizás ante el hecho de no saber qué hacer. Se habían esfumado tras la estela de escombros y la voluta de humo por doquier. Tom pensó que el ataque las había pulverizado o desaparecido de alguna manera, buscó, pero fue inútil. El soldado por su parte reaccionó finalmente, intentando por un sinfín de medios para encontrar los cuerpos de ambas mujeres, incluso con un tipo de artefacto holográfico, de calor y de otros tipos de energía. No hubo más rastro. En medio de un llanto interminable, y casi sin escuchar los berridos desesperados del militar Bird por su fallecida esposa, miró directamente hacia los sujetos extraños, sobre el techo visto momentos atrás, solo uno de ellos había permanecido ahí, desapareciendo después detrás de una pared. Tom corrió con tremenda furia, dejando el cuerpo de Lea en el suelo, y al también destruido militar quien se quedó. Corrió, estaba dispuesto a atacar al responsable, no le importaba, corrió como jamás en su vida. Recorrió mucha distancia entre el enorme escombro y las paredes, hasta que encontró algo totalmente fuera de lo imaginado. Llegó ante los sujetos, pero dos de ellos se hallaban en medio de una discusión en un idioma que no pudo reconocer. Ambos portaban una túnica bastante peculiar, con unas enormes botas metalizas y brazaletes. Una mujer con el mismo aspecto los acompañaba en medio de la discusión, aunque parecía asustada ante el hecho. Tom permaneció detrás del muro, pues intentaba saber la identidad de los sujetos. La discusión parecía que se había salido del control de los mismos, pues cuando uno de ellos se dio la vuelta, el otro sujeto, quien tenía una risa que Tom pudo reconocer, tomó un arma extraña, una enorme espada con luminosidad sobre la misma, y la clavó con una fuerza descomunal sobre la espalda del sujeto frente a este hasta atravesarlo lado a lado, para después sacarla y derribarlo al suelo. La mujer que los acompañaba se levantó en un grito desesperado, en un intento por atacar al sujeto homicida, de su mano comenzó a fluir un tipo de humo luminoso, proyectándolo hacia el sujeto malévolo. Pero antes de poder hacer cualquier cosa, la tomó del cabello y la derribó al suelo de la nave, atravesando después también su espada en su abdomen. Después la derribó fuera de la nave y comenzó a burlarse, en el mismo idioma irreconocible. Tomó después del cabello al sujeto que parecía había matado, y ante los ojos despavoridos de Tom, le cortó la cabeza. Provocando un terrible aullido de dolor de la mujer que se hallaba sobre el suelo, repleta de sangre. Tom se cubrió, introduciéndose en su totalidad detrás del muro, ya no podía soportar más las imágenes que observaba. Posteriormente un sonido atrajo su atención. Parecía que la nave se alejaba, y efectivamente, la nave se elevó hasta perderse. Tom se acercó, parecía que el peligro había pasado. La mujer ya no emitía ninguna expresión, parecía que había fallecido. Caminó hasta mirarla de cerca, la mujer vestía con ropajes de guerrera, de una clase que nunca había imaginado Tom. Tenía los ojos cerrados. Pero despertó después, ante la sorpresa de este. Y luego lo miró. Tom retrocedió, pero no miró malas intenciones en la mujer, quien únicamente se quejaba de dolor. Un sonido de llanto de bebé se hizo presente, Tom se volvió hacia el sitio donde provenía, efectivamente, un bebé se encontraba lejanamente sobre unas vigas tiradas sobre el suelo. Este corrió, hasta tomar al bebé, no podía creer que estuviera ahí, ¿será de esta mujer? Se dijo impresionado. Lo tomó, era un bebé hermoso, con ojos del mismo color que la mujer tirada en el suelo. Se volvió hacia la misma, pero en esta ocasión estaba inconsciente, al parecer finalmente había muerto. Tenía la curiosidad de saber la identidad de dichos sujetos jamás vistos en la figura del cuerpo tendido en el suelo de la mujer, pero continuaba en shock, y seguía pensando en Lea. Corrió del lugar con el bebé en brazos, buscando a una Lea, sus gritos por su búsqueda quizás fueron escuchados a varios kilómetros a la redonda, a Tom no le importaba si era descubierto, ya nada importaba. Pero ya no la vio más.